Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas que nos sintonizan en esta hora. Es una bendición el poder ser parte de este tipo de programas donde se dan herramientas para los líderes, lideresas, supervisores y supervisoras que están activos en el sistema celular, dando la enseñanza el día sábado en cada sector, en cada célula. Es una bendición poder dirigirme a ustedes, amigos, donde quiera que usted nos sintonice. Deseamos que Dios les bendiga grandemente. El estudio de esta semana es con relación a el fruto del Espíritu es amor y está basado en la lectura de la carta de Pablo a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Queremos hacer una breve oración antes de dar lectura a la palabra del Señor y empezar a desarrollar lo que es el estudio de esta semana. Padre, gracias te damos por la bendición que nos concedes, el poder estar con mis hermanos a través de estos medios de comunicación. Señor, ponemos en tus manos este estudio, ponemos en tus manos la vida de cada líder, lideresa, supervisor, supervisora y todo el equipo celular que semana a semana están trabajando en las colonias, en los municipios, en los departamentos, en esas ciudades. Gracias, oh Dios, por la bendición que tú nos concedes de poder compartir tu palabra. Espíritu Santo, habla a cada corazón, toca los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabemos, hermanos, para tener una célula exitosa, existen dos elementos importantes, y es la preparación espiritual, que ahí ya viene cada líder, cada uno de nosotros, a través de la oración, del congregarnos, del buscar de Dios, y la preparación intelectual, que es lo que viene a contribuir esta clase de programas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ya a la hora de desarrollar el tema o se llegue la hora de la reunión, ya haber estudiado con anticipación lo que es el estudio del día sábado. Como sabemos también, no es recomendable tener la guía a la hora de la reunión, sino que hacer un bosquejo, leerla con anticipación, hacer las anotaciones respectivas, tener el bosquejo en la Biblia, si es posible con algún adhesivo ahí para que no se vuele a la hora de estar impartiendo el estudio, y así pues tener esas dos preparaciones, la espiritual, que es nuestra vida devocional, nuestros hábitos espirituales, y la preparación intelectual. Damos inicio, el tema, como les decía, el fruto del Espíritu es amor. Efesios 3, 14 al 19 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esa es la lectura basada en la Nueva Versión Internacional, y como verdad central es importante el recalcarla, ¿verdad?, a lo largo de lo que es el estudio, que es el centro de la enseñanza. El cristiano es capaz de amar a todos por la acción del Espíritu Santo. Esa es la verdad central. El cristiano es capaz de amar a todos por la acción del Espíritu Santo. Como introducción, la primera y la mayor de todas las virtudes que el apóstol Pablo enumera en Gálatas 5, 22 y 23 es el amor. Dice de la siguiente manera: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
no hay ley que condene estas cosas. En el transcurso de la semana vamos a ir desarrollando lo que es el fruto del Espíritu. No que sean 9 frutos del Espíritu o varios frutos del Espíritu, no, un fruto del Espíritu que es amor, alegría, paz, etc. Entonces, en esta ocasión estamos hablando del amor. El amor constituye la base donde tiene origen el resto de las grandes virtudes cristianas. Usted recordará que el mismo apóstol Pablo le escribe a los corintios que si no tengo amor, de nada me sirve el poder sacrificarme, el poder entregarme a una causa. Es importante el amor. Y nosotros como servidores de Cristo somos los que, por la gracia de Dios, hemos recibido ese amor de Dios y ahora Dios nos ha capacitado a través de su Espíritu Santo para poder liderar una célula, un sector, una zona, y debemos de demostrar y guiar al pueblo, a las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, a que a través del Espíritu Santo ellos puedan amar, puedan demostrar ese amor. Amor es la traducción de la palabra griega ágape, que puede significar afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso o la habilidad, el poder y la determinación de amar a las personas. Pablo empieza la lista del fruto del Espíritu con ágape, es decir, amor, que realmente hace que el resto de las manifestaciones sea una consecuencia. Sin amor, nada podemos hacer. Dios es amor, dice la Escritura. Y si nosotros, como creyentes, decimos tener a Dios en nuestra vida, eso significa que tenemos el amor y que eso debe de manifestarse en nuestras acciones. Sin amor no puede haber gozo, no puede haber paz, no puede haber paciencia, no puede haber benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, ni dominio propio. Pero con el amor, todos ellos son consecuencia natural y lógica. Por lo que un afecto o un efecto de la obra regeneradora del Espíritu Santo en los cristianos es la capacidad. A través de la conversión somos sellados por el Espíritu Santo, venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder amar a todos sin distinción o reserva. El cristiano, a través del Espíritu Santo, tiene la capacidad para amar a todas las personas sin distinción, sin reserva. Por eso se vuelve muy importante nuestra comunión con Dios. Pablo, en repetidas ocasiones, les decía a la iglesia, no apaguen el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos que el Espíritu Santo se apague en nuestra vida, nos volvemos a endurecer, nos volvemos nos convertimos en personas duras, orgullosas, envidiosas, egoístas. En cambio, si tenemos comunión con el Espíritu Santo, y ese era el ruego de Pablo, esa era la oración de Pablo, que el Espíritu Santo pudiera producir en los cristianos de Éfeso, como en los cristianos de la actualidad, esa capacidad de amar, aún en las peores condiciones, aún a los amos difíciles, como lo dice la Escritura, aún a aquellas personas que nos puedan odiar o que sean nuestros enemigos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante que como líderes nosotros practiquemos el amor y le podamos enseñar a nuestras ovejas, a ese pueblo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, la importancia de estar cerca de Dios, mantenernos en comunión con el Espíritu Santo, para que pueda ser natural en nosotros el poder amarnos, que es el gran mandamiento que el Señor dio a los discípulos. Que se amen, dijo, los unos a los otros, como yo los he amado.
Entramos ya a lo que es el desarrollo de los puntos, 3 puntos que este estudio trae para este día sábado. Y el primero de ellos es fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser, como lo dice el versículo 16, que dice de la siguiente manera: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Por qué? Porque el amor debe de brotar de lo más íntimo de nuestro ser. No debe de ser un amor ficticio, no debe ser apariencias nada más, sino salir de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, el primer punto, fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Si el problema del hombre es el pecado en su ser interior, la obra del Espíritu debe comenzar en lo íntimo del corazón. Ya hemos estudiado anteriormente la importancia de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el ser humano, usted y yo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, dice la Biblia, nos dio vida. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora podemos nosotros amar desde lo más profundo de nuestro ser. Los seres humanos no regenerados no pueden experimentar un amor auténtico hacia Dios y por consiguiente solo son capaces de amar a quienes les hacen favores y bienes. Hemos escuchado personas que dicen, yo amo a los que me aman, si me tratan bien, yo trato bien. Y ese es el pensamiento humano, que amo a aquellos que me favorecen, a aquellos que me tratan bien, cuando la palabra del Señor nos enseña lo contrario. Pero ¿por qué el ser humano no puede mostrar un amor verdadero? Porque no ha nacido de nuevo, porque no ha sido regenerado. Y con esto demuestra tan solo un interés egoísta que gobierna sus acciones y emociones. Lucas capítulo 6, versículo 32, el Señor Jesucristo, hablando o refiriéndose al amor hacia los enemigos y la regla de oro, pregunta a él y dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así, porque esa es la costumbre del ser humano, amar a quienes los aman. La muerte sustitutiva de Cristo proveyó el ejemplo supremo de amor ágape. Él afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. La muerte sustitutiva de Cristo proveyó el ejemplo para cada uno de nosotros como creyentes. ¿De qué razón? Que nadie tiene amor más grande. Imagínese lo que Cristo hizo por nosotros. Nos amó, se entregó por nosotros, siendo malos, siendo perversos, no pensando en Él, no buscándole. Él murió en esa cruz, en sustitución nuestra, para que una persona tenga el poder y la capacidad de amar a Dios y a su prójimo con un amor desinteresado, hace necesaria la intervención de un Dios de amor. Por eso, el apóstol Juan en la primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, escribió y dijo, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué los seres humanos o el hombre natural, como lo dice Pablo, no discierne las cosas que son del Espíritu? No entiende la lógica del amor cristiano, que debemos de amar a todos, que debemos de fomentar la paz, como lo dice el Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es porque no tienen a Dios. Ellos hablan de Dios, ellos tienen un conocimiento limitado, poco de Dios. Y por eso dicen amar a Dios, pero con sus acciones, con su comportamiento, dicen todo lo contrario.
Ese es el primer punto. El segundo punto del estudio de esta semana dice arraigados y cimentados en amor, como él lo dice en el versículo 17, que su oración era para que la iglesia, los cristianos, estuvieran arraigados y cimentados en amor. Ante todo, Pablo considera el amor como algo que es producido por el Espíritu Santo, algo que el creyente recibe junto a la presencia de Dios. En Romanos 15:30 dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pero oiga, dice, y por el amor del Espíritu. ¿Qué entendemos nosotros por amor? Cuando el punto dice arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es el amor? Bueno, una definición puede definirse ampliamente como el compromiso consciente, sacrificial y volitivo por el bienestar de otra persona en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es el amor? El compromiso consciente, sacrificial y volitivo por el bienestar de otra persona en obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Juan en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y es lo que el Señor dijo, si me amáis, dijo Él, obedeced mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Entonces Juan escribe en la segunda carta, en el versículo 6, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento. Oiga, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Como creyentes, somos llamados por la palabra de Dios a amarnos, no solamente a los miembros dóciles, no solamente a las ovejas. Llama la atención que cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en los capítulos finales, cuando Él va caminando con el apóstol Pedro, le pregunta a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son inmaduros, son tremendos, son inquietos. A esa clase de personas nosotros somos llamados a amar. No solamente a aquellas personas tranquilas, dóciles, obedientes, sino que en toda célula, en todo sector, en toda zona, en toda iglesia, hay personas difíciles, hay cristianos con un temperamento muy difícil. Somos llamados a amarlos, somos llamados a tener una relación cercana porque somos la familia de Dios, son nuestros hermanos en Cristo. La segunda pregunta o la segunda intervención que Jesús le hace a Pedro, le vuelve a decir, ¿me amas más que estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Ya dejaron de ser corderos, ahora son ovejas, han alcanzado una madurez, ahora son dóciles. Pero como cristianos, como líderes, somos llamados a amar tanto al que aporta como al que no puede aportar, al que nos apoya en la obra de Dios y nos facilitan las cosas, como a aquellos hermanos y hermanas que se vuelven un poco oposición o reacios a el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, independientemente de la respuesta de esa persona o de lo que uno recibe o no del otro o de lo que nos cueste ese amor, el amor tiene el poder de vitalizar y poner en acción la fe. La fe se demuestra a través de nuestras obras.
Y sabemos que la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. A través del amor, nosotros podemos vitalizar y poner en acción la fe que decimos tener en ese Dios vivo, en ese Dios de amor. Como creyentes debemos de poner en práctica el amor en la colonia, en el trabajo, en la fábrica, en el mercado, en el negocio, donde quiera que nosotros andemos. Si hay algo que a medida el plan de Dios se vaya cumpliendo y en los tiempos postreros, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y cuando el amor se enfría, eso nos vuelve indiferentes al dolor ajeno, indiferentes a la necesidad de las otras personas. Nos vuelve apáticos a la realidad de que estamos viviendo, a la realidad de que muchas personas necesitan de Dios, necesitan el apoyo, pero cuando nosotros amamos, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros, nos volvemos empáticos con los demás. Somos colaboradores, amamos a las personas, estamos dispuestos a ayudarles. Usted sabe muy bien que como célula está durante la planificación el orar por las necesidades de los miembros, pero no solamente el orar por las necesidades, sino el poner en práctica la palabra de Dios, de poder ayudar a aquellos miembros, a aquellos amigos, a aquellos vecinos que en determinado momento están atravesando alguna necesidad y que está en nuestra posibilidad el poder paliar esa situación, no para que nos podamos sentir nosotros vanagloriosos, altivos, sino por el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que a través de esas acciones la gente conocerá que verdaderamente nosotros somos discípulos del Señor. El amor fraternal y el amor hacia el prójimo no puede existir sin amor a Dios. Si decimos amar al prójimo, debemos amar a Dios. Y el tercer punto es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Humanamente no hay una capacidad de comprender cómo amar a mi enemigo, cómo perdonar, cómo tener relaciones interpersonales sanas, cómo tratar bien al que me trata mal, cómo el Señor Jesús, siendo golpeado, insultado, maltratado, desfigurado completamente, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un amor que sobrepasa a nuestro entendimiento. Dios es un Dios de amor, y cuando el hombre se convierte, viene a morar en él para manifestarse con sus virtudes y cualidades divinas, siendo una de ellas el amor. El amor es comunicable, un atributo divino que es central del carácter del Padre. Por eso, 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor es comunicable, un atributo divino que es central del carácter del Padre. ¿Cómo es Dios? Un Dios de amor. Y si nosotros decimos conocer a Dios, vamos a amar, vamos a demostrarlo. 1 de Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Usted y yo sabemos que hay personas, ¿no?, en las iglesias que son muy amorosas, que perdonan el agravio, pasan por alto las ofensas, que los dañan y como que si nada ha pasado, y muchas veces podemos decir: mire, ¿y por qué hace usted esto? Si a mí me hicieran eso, yo ya no les hablara, yo quizás hasta me voy de la iglesia. Pero ¿y por qué usted? Porque la palabra del Señor, esa persona está poniendo en práctica lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Usted recordará en el modelo de oración que el Señor dio en el Padre Nuestro: y perdónanos, dice,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nosotros, dice, no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. El amor en los cristianos no brota como algo normal. Es algo que Dios le ha comunicado. Es solo una extensión del amor divino. Cuando una persona se siente amada, cuando una persona siente el cariño de los cristianos, esa es una extensión del amor de nuestro Padre Celestial hacia esa persona. Un amor que es capaz de amarnos a pesar de lo que somos. Recordemos lo que éramos nosotros antes de ser cristianos. El amor de Dios nos alcanzó de tal manera que nos hizo sus hijos e hijas. Y no bastó solo con eso, sino que nos ha dado un puesto de servicio, de privilegio, el ser líder. Y como la palabra de Dios lo dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Dios en su misericordia no solamente nos salvó, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, sino que nos ha puesto en puestos de privilegio, valga la redundancia, para que ahora nosotros podamos anunciar estas verdades. El amor no tiene restricciones ni limitaciones, pues brota de Dios. Por lo tanto, el creyente puede amar a sus enemigos y bendecir a los que lo maldicen. Mateo 5:44, pero yo les digo, dijo el Señor, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cómo entender eso en la lógica humana? Si la lógica humana es, véngate, el mundo es de los más vivos, aquí no hay que dejarse, no hay que agachar la cara. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros conocemos a Dios y Él es amor, ese amor habita en nosotros y por consiguiente se reflejará o se manifestará hacia los demás. La aplicación del estudio de esta semana dice que el cristianismo pone al creyente en una buena relación con Dios por medio de la fe y con el prójimo por medio del amor. En cierta ocasión, al Señor Jesús le preguntaron, ¿en qué se cumple la ley o en qué se basa la ley? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El que hace eso, dijo el Señor, ha cumplido la ley, porque los 10 mandamientos van en relación hacia Dios y en relación hacia nuestro prójimo. La fe cristiana se desarrolla en un plano doble, que no admite fisura o contradicción. En una moneda con 2 caras, ambas necesarias a la moneda, en una, comunión con Dios por medio de la fe, y la otra cara, comunión con el hombre por medio del amor. Quien se entrega a Dios, también se entrega a todos sus semejantes. Y ese amor es el que nos impulsa a usted como líder, lideresa, a buscar las almas, a predicar la palabra, a animar a los miembros de la célula, a poder guardarnos en nuestra integridad con Dios, a renunciar a toda impiedad para que el amor se pueda perfeccionar en cada uno de nosotros, a tener comunión con el Espíritu Santo, a aprovechar cada oportunidad que tengamos de congregarnos, de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario no tendremos un amor profundo. Un amor profundo por los demás deberá fluir de nuestro conocimiento de Dios y su amor por nosotros. Mientras más cerca nosotros estemos de Dios, más amor derrocharemos hacia los demás. Al experimentar el amor incondicional de Dios en su vida, aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Las personas que nos rodean experimentan el amor de Dios a través nuestro? ¿En la familia? ¿En el trabajo? ¿Nuestros amigos? A veces buscamos una amistad fiel. ¿Somos nosotros fieles? ¿Somos buenos amigos?
somos buenos empleados, buenos cristianos, porque las personas que nos rodean están experimentando el amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Y por eso se vuelve importante, repito, el mantener nuestra comunión con el Señor. Vamos a orar en esta oportunidad. Padre, te doy gracias por el privilegio que tú me has concedido, el poder compartir con mis hermanos la temática de esta semana. Espíritu Santo, tú que habitas en cada uno de nosotros, guíanos, sigue manifestando ese amor incondicional, ese amor hacia todas las personas, independientemente la correspondencia o el trato hacia nosotros. Somos llamados a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, los amigos que tienen la oportunidad de ver este programa. Bendíceles. Y si ellos mismos se les dificulta el poder amar, es porque necesitan a ese Dios de amor en sus corazones, en su interior. Revélate a sus vidas. Bendice a cada amigo, a cada amiga, Señor, que aún no te conoce verdaderamente, y que pueda abrir la puerta de su corazón y que el amor empezará a manifestarse en su vida, en sus relaciones interpersonales, en todo su ser. Señor, usa la vida de mis hermanos y hermanas en el estudio de esta semana y que podamos comprender, como Pablo le decía a la iglesia, lo alto, lo ancho, la profundidad de ese amor que excede todo conocimiento. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.